tengo en mi corazón compartir con ustedes algunos versículos del libro de los Hechos que yo espero que a todos nos sean de bendición el día de hoy. Vamos a ir a Hechos, capítulo 11, versículos 19 y 30, y voy a permitirme leerlos. No estoy seguro, creo que los van a poner ahí en la pantalla y ahí podemos irlo siguiendo, ¿verdad? Bueno, dice Hechos 11, 19 al 30. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas del Señor Jesús. Los que se habían dispersado, el poder, estoy leyendo ahí en su pantalla y estoy leyendo acá en mis notas y me hice bolas, perdónenme. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y de este versículo es donde vamos a partir. Cuando Bernabé llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer firmes, fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar juntos, si les parece. Padre, te pedimos que tu palabra hoy nos ayude, tu palabra nos haga bien, tu palabra nos instruya y tu Espíritu Santo venga y nos hable, Señor. Háblanos al corazón. Yo te invito, familia, a que le digas a Dios: háblame, Señor, háblame a mi corazón hoy. Háblale a mi iglesia, ayuda a mi iglesia a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús y para la gloria tuya. Amén. Amén. Gracias al Señor. Se me hace muy padre ver que la iglesia hoy está reunida, bueno, ahí en Arcos, donde están ustedes, y que hay gente por otros lados. Veo que está por ahí Gaby y está también Jorge y tal vez algunas otras personas que ahorita no alcanzo a ver los nombres, pero bueno, muchos saludos también a los que están ahí por Zoom desde otros lados. Ok, entonces vemos que el versículo 23 dice que cuando llegó Bernabé, vio las evidencias de la gracia de Dios en Antioquía. Ahora, ¿cómo se ve la gracia en una iglesia? O sea, si tú llegas a una iglesia, o en este caso Bernabé llegó aquí a Antioquía, ¿cómo es que vio la gracia? ¿Qué es lo que hace evidente la gracia? Esa es nuestra pregunta. ¿Cómo podemos percibir la gracia en la iglesia si para muchos la gracia es únicamente un concepto? Pero déjame decirte que es muchísimo más que un concepto o una creencia. La gracia es fundamental y es transformadora. ¿Qué significa ver la evidencia de la gracia de Dios? ¿Podrá verse la gracia? Ahora, una evidencia, ustedes y yo sabemos que es información. Son hechos que ayudan a probar que algo es verdadero, ¿sí? Una evidencia es lo que hace claro y obvio un hecho. ¿Qué es lo que vio Bernabé que lo hizo ver clara y obviamente
que la gracia estaba presente. Ahora, yo creo que esto es muchísimo, muy, pero muy relevante para nosotros que somos iglesias de gracia. En el caso de ustedes, con ese nombre tan padre que tienen, Central Gracia. Y al ver la importancia que esto tiene, como es lo que vamos a ver hoy, la pregunta es, ¿cuáles son las dinámicas de la vida de una iglesia que está fundamentada en la gracia de Dios? Tal vez debamos considerar, y es algo para mí en lo personal, en el caso de nuestra iglesia, siempre estamos tratando de revisitar, por decirlo así, algunos de los fundamentos del estilo de iglesia que estamos tratando de construir. Al hacer algo de revisitación, como lo vamos a hacer hoy, no vamos a decir nada nuevo, no vamos a descubrir el hilo negro, pero tal vez nos ayude a volver a abrazar y asegurarnos de que estamos abrazando los valores de la iglesia que vemos en la Escritura. Ahora, aún el apóstol Pablo vio la necesidad de poner fundamentos de nuevo muchas veces en las iglesias que él ya había plantado. Galacia es uno de estos casos. Pablo llega, planta la iglesia y después de que la gente había recibido en Galacia el evangelio de gracia, de pronto Pablo se dio cuenta que algunos de los gálatas se habían empezado a apartar de este evangelio de la gracia para perseguir otras formas de doctrinas. Y eso lo puedes leer en la carta a los Gálatas, el capítulo 1:6. De hecho, Pablo lo llama otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, pero ustedes están queriendo seguir otra forma de evangelio. Y por eso Pablo vuelve a poner el fundamento en esta iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Porque después de que Pablo plantó la iglesia, habían llegado algunas personas, se habían infiltrado en la iglesia o se habían llegado a ser parte de la iglesia o se les llama los judaizantes. ¿Por qué? Porque habían llegado y habían traído la ley a Galacia. Y a estos creyentes gentiles que no eran judíos les estaban diciendo, no, está bien que ustedes hayan recibido el evangelio, pero también tienen que circuncidarse, también tienen que cumplir con todas las leyes, etcétera, etcétera. Tratando de aplicarle leyes y trayendo confusión a la fe genuina que los Gálatas tienen. Y es interesante que en la misma carta a los Gálatas, donde Pablo presenta todo lo que es el evangelio de la gracia, Pablo pone de ejemplo lo que sucedió en Antioquía precisamente. ¿Qué pasó en Antioquía? Lo mismo, llegaron a Antioquía algunos que querían aplicar la ley a estos creyentes que lo que habían recibido era un evangelio totalmente libre de reglas y de leyes. De hecho, en Gálatas 2, Pablo menciona cómo tuvo que reprender a Pedro mismo, al apóstol Pedro, el pilar de la iglesia, el que tenía las llaves del reino. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo tuvo que reprender? Pedro y aún Bernabé mismo, el que vio la gracia de Dios en Antioquía, ellos comían con toda libertad con los gentiles, con los que no eran judíos, tenían comunión con ellos, amistad. Y cuando llegaron esos judaizantes de Jerusalén, cuando llegaron los que querían aplicar la ley, Pedro y Bernabé se retiraron y cortaron su amistad con los gentiles. Y Pablo, o sea, se molesta, la verdad, el tono es molesto. Dice, oigan, ¿qué les pasa? Cuando ellos no estaban aquí, comías en la mesa con los gentiles. Recordemos, para los judíos, el gentil, ¿sí?, era considerado un perro. Este era el nombre que utilizaban. Era considerado un perro. Entonces, los judíos decían, yo no puedo comer con esos perros porque me voy a contaminar. Pedro y Bernabé comían con estos perros gentiles con toda libertad. Cuando llegaron los que querían aplicar la ley, se apartaron y Pablo dice, no, eso no es lo correcto. Sí, se están dejando llevar por una corriente que no es la corriente que Dios ha establecido en esta iglesia de gracia. Seguimos juntos. Como yo no les veo el rostro, échenme la mano. De vez en cuando alguien levante la mano, haga algo para yo saber que estamos haciendo algo más aparte de bostezar y yo saber que estamos todavía en comunicación. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, yo me he preguntado y te invito a que te preguntes esto hoy. ¿Qué piensas que sucedería si uno de los apóstoles, vamos a decir Pablo, vamos a decir Bernabé, si uno de los apóstoles visitara tu iglesia hoy? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. O sea, si llegara Pablo, vamos a decir, si llegara Bernabé,
vería aquí en Fuente de Vida, que es nuestro caso, vería las evidencias de la gracia de Dios. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué vería? Nos diría como a los Gálatas, oigan, ustedes empezaron por el Espíritu y ahora quieren terminar por la carne. ¿Crees que él vería la gracia de Dios evidenciada en Central Gracia? Piénsalo por un instante. Esto sucedió, es lo que sucedió en Hechos 11. Los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén se enteraron que algunos que habían escapado por la persecución de Esteban, de Hechos 6 y 7 y 8, habían llegado a Antioquía y les hablaron el evangelio a unos griegos, es decir, a unos no judíos. Esto estaba prohibido, amigos. Sí, el evangelio, el plan de Dios en la mentalidad judía, el plan de Dios era únicamente para los judíos, no para los gentiles. Y estos cuates se salen de la línea y van y les predican el evangelio a unos griegos, y los griegos se convierten, dice ahí que gran número se convirtió y aceptó al Señor. Entonces los de Jerusalén dijeron, tenemos que ir a ver qué está pasando ahí. Envían a Bernabé, y ahí es cuando llega Bernabé y ve la gracia de Dios manifestada. Y dice el pasaje que se fue a Tarso a buscar a Saulo y a traerlo, y se quedaron ahí por más de un año enseñando a la gente. ¿Por qué fue por Pablo a Tarso? O Saulo todavía se llama ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no fue por Pedro, que era el líder, o Jacobo mismo, el hermano del Señor, que era realmente el líder de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo? ¿Por qué no fue por ellos para decirles, mira lo que está pasando? ¿Por qué fue por Pablo? Tenemos que recordar que Pablo, cuando fue salvo en el momento que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, Jesús le dijo que le daba un llamado para ir a los gentiles desde el momento de su conversión. Tenemos que recordar también que cuando Pablo se convierte en Hechos 9 y quiere ir a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles, le tienen miedo y no lo quieren recibir. ¿Por qué? Porque sabían que andaba encarcelando y torturando a cristianos, y dijeron, lo que quiere es inmiscuirse aquí y agarrarnos a nosotros también. Pero fue Bernabé, mismo Bernabé, fue Bernabé el que toma de la mano a Pablo, va con los apóstoles en Jerusalén y dice, miren, es genuino, sí tuvo una conversión y de hecho tiene un llamado a predicar a los gentiles, pero a Jerusalén todavía no le entraba esto en la cabeza. En fin, esa es la razón por lo que va por Pablo, y después lo trae, ¿sí? Y para compartir el gozo de la gracia de Dios, como diciéndole, mira, lo que Jesús te prometió el día de tu conversión, aquí está sucediendo y quiero que seas parte. Entonces, vamos a regresar a nuestra pregunta. ¿Qué es lo que Bernabé vio en Antioquía? Que dijo, aquí está la dinámica, ¿sí? Aquí está la dinámica de iglesia, de una iglesia fundamentada en la gracia de Dios. ¿Qué es el tipo de cosas que vio? Ahora, el texto literalmente no nos los dice, pero podemos ver algunos principios y algunas cosas que pueden ser muy, pero muy relevantes para nosotros. Primero, la primera cosa que vio, sabían estos creyentes, nuevos creyentes de Antioquía, sabían que sus pecados habían sido perdonados y entre ellos no había condenación. Oscar, ¿por qué dices eso? ¿De dónde lo sacaste? Mira, todo lo que estos creyentes, esta gente de Antioquía, todo lo que ellos habían escuchado era el evangelio puro en su esencia. Los creyentes en Antioquía no sabían nada de un evangelio con un poquito más de especias como para saborizar el evangelio un poquito más. No sabían ellos nada, los de Antioquía, de un evangelio predicado para salvación gratuita por medio del perdón de los pecados en Cristo Jesús, pero que después tienes que hacer algo para añadir a ese regalo gratuito. En Antioquía no se había predicado esto. Los creyentes que vinieron aquí les predicaron el evangelio. Oigan, hay un Jesús. Nosotros estamos siendo perseguidos porque creemos en él. Acaban de apedrear a Esteban, y lo que este Jesús vino a hacer, vino a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Tal vez relataron el mismo mensaje de Esteban, no lo sabemos, ¿sí?
Él vino del cielo, se hizo hombre, murió y derramó su sangre, y esa sangre nos limpia de todos pecados y podemos acercarnos libre y gratuitamente a Dios. Eso es lo que muy probablemente habían escuchado. Ellos no habían escuchado con que, ok, pero tienes que cumplir con esta y con esta y con esta y con esta regla también. Ese evangelio con añadiduras o con especias, si me permiten decirle así, es el que muchos de nosotros recibimos al principio. Muchos de nosotros hemos recibido un evangelio que dice algo así, palabras diferentes tal vez, pero comunica algo como, mira, la salvación es gratuita, pero después te tienes que portar bien y tienes que añadir tu comportamiento, tienes que añadir tus propias buenas obras para de alguna manera completar ese evangelio. Si todo lo que la gente de Antioquía era el evangelio puro, si es todo lo que tenían, muy probablemente estas personas en Antioquía, después de recibirlo, no sentían ninguna condenación, decían, wow, por la fe en Cristo, mis pecados han sido perdonados. O sea, yo ayer hice tal o cual cosa, yo antier hice tal, hoy en la mañana hice, pero, o sea, no puedo creer que haya un evangelio, que haya unas buenas noticias. Acuérdate que ellos cuando escucharon la palabra evangelio, lo que en sus oídos griegos escucharon es buenísimas noticias. Entonces, esta gente tal vez estaba todavía diciendo, wow, de veras que es buena noticia, que yo siendo quien era, Jesucristo viene, muere en mi lugar, y ahora yo estoy perdonado y puedo acercarme libremente a Dios y no tengo que hacer nada para completar estas buenas noticias. El evangelio que te dice que es gratuita la salvación, pero que después tienes que añadir tu comportamiento, está muy, pero muy lejos de la verdad. Romanos 5:1 nos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, al parecer, esta gente había recibido este tipo de idea. Oigan, ya eres justificado, ya eres justo delante de Dios. Ya justificado, la idea de justificado es como si nunca hubieras pecado. Puedes pararte delante de Dios como justo, como si nunca hubieses pecado. Ese es el poder del evangelio, familia. Ese es el poder del evangelio. Y eso, dice, nos trae paz, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Entonces, al parecer, en esa iglesia había un ambiente de paz con Dios. ¿Sí? Romanos 8:1, y estos dos versículos, Romanos 5:1, Romanos 8:1, son de algunos de mis versículos favoritos en la escritura. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esta combinación de estas dos cosas, justificados por la fe tenemos paz y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Este versículo, Romanos 8:1, este último, me gusta a mí mucho en la versión Reina Valera, porque en la Reina Valera se utiliza esta frase, los que están en Cristo. La nueva versión internacional a mí me encanta y es la que estamos en su mayoría utilizando hoy, pero la nueva versión internacional dice los que están unidos a Cristo. Y es una buena traducción, pero la idea de que estamos en Cristo es como decir, tú, o sea, no nada más estás pegado a Cristo, cercano a Cristo, agarrado de Cristo, no, estás en Cristo. O sea, esto es Cristo, Cristo, tú estás ahí metido adentro, esos que están en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, los que están en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Esos, para ellos no hay ninguna condenación. Ya están justificados delante de Dios y no tienen que vivir con ninguna condenación. Si nuestra posición en Cristo es justificados, ¿qué sería lo opuesto a justificados? Condenados, ¿sí? Condenación. Pero la Biblia claramente nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y déjame decirte una cosa, una de las mayores armas de Satanás es esta.
Satanás no puede hacer nada en contra de nuestra justificación. Cuando ve Satanás que no puede hacer nada en contra de mi posición de justo delante de Dios, lo que va a tratar y hace y trata de hacer todo el tiempo es jalarnos, hacernos caer del lado del legalismo. Y el legalismo sí produce muchísima condenación, porque el legalismo añade reglas, añade cosas que tienes que cumplir y a que ni sabes qué, tal vez ya te diste cuenta que no puedes cumplir con todas ellas. Yo sé que a lo mejor dices, ¿tú cómo sabes? Sé porque eres un ser humano, como yo también lo soy, y el ser humano no puede cumplir con todas las reglas de la ley. Y cuando tratas de llevar tu relación con Dios por ese camino, lo único que terminas teniendo es un montón de condenación. Lo único que terminas obteniendo cuando dices, sí, Señor, ahora sí, de aquí en adelante voy a ser bien santo. Lo único que obtienes es la condenación de no haberlo logrado. En Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo estamos justificados. No son nuestras obras, no es nuestro desempeño, no es nuestro comportamiento, no es nuestro cumplimiento lo que nos justifica. Es Cristo Jesús, por nuestra fe puesta en que su sacrificio fue suficiente para que yo pueda pararme delante de Dios libre y sin condenación. ¿Cómo podemos definir la condenación? La condenación no es nada más para la gente que ha practicado pecados mayores. Asesinó a alguien, se robó un auto y luego se robó el banco. No. Sentimos condenación aún por pecados más pequeños. El elemento común es un sentimiento continuo de culpabilidad o de vergüenza por pecados de los que ya te has arrepentido delante de Dios. Muchas veces, la manera en la que nos acercamos a Dios y cómo nos relacionamos con Él depende de este sentimiento de culpabilidad. Y no es lo que Dios busca. Para mí, un ejemplo que he utilizado muchas veces, y permíteme usarlo, para mí es, por ejemplo, cuando llegamos a Cristo y alguien nos enseña a orar, no es raro que se nos diga, ok, para orar, lo primero que tienes que hacer es pedir perdón por tus pecados. Primero es el arrepentimiento y después ya puedes pedir, después ya puedes orar, después ya puedes hablar con Dios. Al parecer, Jesús no practicaba la oración así, ni nos enseñó a practicarla de esa manera. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesucristo, ¿cuál es la primer palabra que viene en la oración que Él nos enseñó? ¿Cuál es? Padre. Padre. No es perdón, Señor. No es, Señor, lo siento por mis pecados. No, aquí vengo otra vez, soy de lo peor. No. Jesús dice, estás acercándote a Abba con libertad, justificado, sin condenación. El pedir perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, viene muy abajo en la lista de la oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere como Padre que disfrutemos esta relación de libertad con Él y que vivamos de esa manera. ¿Eso quiere decir que yo no peco y no tengo que pedir perdón? No, sí peco y sí tengo que pedir perdón, pero hay un momento para ello. Mi relación con Dios, el fundamento de mi relación con Dios es que estoy justificado y estoy libre de condenación. Amén. Tenemos que recordar que en nuestra relación con Dios no estamos en una especie de libertad condicional. Ok, eres libre si te portas bien. Eres libre si cumples. Eres libre si vienes cada semana. Nada de eso. El evangelio es mucho más poderoso que eso, familia. Y Dios no quiere que tengamos una manera de relacionarnos con Él basada en la culpabilidad, sino en la libertad. Hemos sido justificados y no juzgados. Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Y ese es el maravilloso intercambio. Jesús era justicia y se hizo pecado por nosotros.
Nosotros éramos pecadores, pero en Cristo Jesús somos la justicia de Dios. ¿Cómo puedo yo ser la justicia de Dios? Imposible. La única manera es, por eso Pablo en Efesios 6 nos dice que nos pongamos la coraza de justicia, que no es algo físico, es la coraza de la justificación en Cristo para caminar libremente y para que los dardos del maligno no lleguen a mi corazón. Amén. Definitivamente, Jesús no quiere que ninguno de nosotros viva bajo condenación. Pero muchas veces pensamos que seremos liberados si vivimos con cierto grado de culpabilidad. Me hace falta la culpabilidad. No sé cuántas veces he sido pastor por casi 32 años. No sé cuántas veces la gente me ha dicho, pastor, regaña más a la gente, los tienes que exhortar más. Nos hace falta. Y no sabes cuántas veces he escuchado cuando llega un pastor muy regañón, dicen, ahora sí Dios nos habló. Porque nos encanta que nos estén regañando. ¿Por qué? Porque no es lo que estamos buscando, no es la madurez en Cristo. La madurez en Cristo trae libertad, ¿sí? La madurez en Cristo trae seguridad en Cristo. Esto es quien somos en Cristo y esto nos libera para vivir como Dios quiere que vivamos. Pienso en el ejemplo de la mujer adúltera cuando fue traída a Jesús. Y ya después de que Jesús dice, tiren la primera piedra y todos se van, le dice a la mujer, oye mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dijo, ya se fueron todos. Le dijo, vete, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Imagínate el shock de haber estado ahí. Señor, es una adúltera. De hecho, la agarraron hoy mismo adulterando. Tienes que decirle algo más. Jesús dice, no te condeno. Vete y no peques más. Yo por lo menos lo hubiera metido a un curso de primeros pasos o a un curso de fundamentos o no sé qué. Pero no lo había dejado ir así, sin condenarla. Ese es Jesús, familia. Y esto que estamos hablando es muy, muy, muy probablemente el tipo de evangelio que se predicó en Antioquía y que trajo esa libertad. Y por eso sabían que sus pecados habían sido perdonados y no tenían condenación. Amén. ¿Sí? ¿Qué más? Había amistad entre judíos y gentiles. Eran uno los judíos y los gentiles. O sea, este fue el lugar perfecto para que esto se llevara a la realidad. En Efesios 2, Pablo les escribe a los efesios tratando de explicarles que hay una nueva humanidad, que hay un nuevo hombre en Cristo Jesús formado por gentiles o griegos y judíos, ¿sí? Una de las cosas más maravillosas de la gracia de Dios es que bajo ella, gente que en otras condiciones serían extranjeros y serían extraños uno para el otro, pero que aquí en el Evangelio de Gracia se hacen uno, mucho más que amigos cercanos. Y de hecho, si lees, por ejemplo, Hechos 13, cuando envían a Bernabé y Saulo, de ahí de esta iglesia de Antioquía precisamente, se menciona que había Lucio de Cirene, eh, había un negro, una persona de color, ¿sí? Había uno que se había criado junto a Herodes el tetrarca, es decir, a lo mejor un aristócrata. Algunos creen que Lucio de Cirene es Lucas, el médico. Entonces había un profesionista, había un esclavo, había un aristócrata, o sea, había una mezcla. La gracia de Dios puede lograr que entre nosotros seamos uno a pesar de nuestras diferencias. Tenemos que recordar una cosa muy importante. Hasta que apareció en la historia el cristianismo, el concepto de que tú escogieras tu religión no existía. Tu religión venía con tu nacimiento, venía con tu cultura y venía con tu nacionalidad. No decías, bueno, yo nací en Arabia, pero soy menonita, o no sé, no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero, o sea, no, eras árabe y eras musulmán, eras israelita y eras judío, ¿sí? Eras griego y adorabas a los dioses griegos. El concepto de abrazar otra religión no existía. Entonces, imagínate una iglesia formada por gentes de diferentes trasfondos
enorgullecidos por su trasfondo religioso también y por sus dioses, la gracia de Dios invade a estas personas y todas estas barreras se caen. Y esta era la maravilla de la iglesia del Nuevo Testamento, pero déjame decirte, era también el reto de la iglesia del Nuevo Testamento. Gentes que antes hubieran sido enemigos, ahora eran uno solo. Y Jesucristo vino y modeló eso cuando escogió a los 12 discípulos. Ah, hay un celote, es decir, un revolucionario, y hay un publicano, es decir, un traidor a la patria. O sea, hay uno que quiere la libertad de Israel y hay otro que está esclavizando más a Israel, el publicano y el celote. De hecho, a los celotes, ¿sí? Desde pequeños les enseñaban, les decían y repetían esto todos los días: si te es posible el día de hoy, mata a un publicano. Y Jesucristo los reúne. No nada más a que un día coman juntos y como que en medio se pone él para que ni se acerquen. No, los reúne a vivir por 3 años, a que sean uno. Gente totalmente distinta. Aparentemente, esta cuestión de judío y gentil en Antioquía no era un problema. Parecían aceptarse el uno al otro. Aún aceptaron a Pablo, que tenía un fuerte trasfondo judío. Estas personas empezaron a formar amistades profundas a pesar de sus trasfondos. El gozo que traía y que sigue trayendo el Evangelio de gracia, libre de condenación, les permitía tener una atmósfera de aceptación. ¿Cuál es el termómetro de aceptación entre nosotros el día de hoy? ¿Cómo funciona esto en nuestras iglesias el día de hoy? ¿Reflejan nuestras iglesias de gracia esta aceptación? Yo frecuentemente me hago la pregunta esta: ¿qué tipo de representación de diferentes niveles económicos, por ejemplo, tenemos entre nosotros? ¿Tenemos o queremos tener pura gente rica? ¿Sí? O queremos tener pura gente pobre, que a lo mejor es más cómodo, ¿sí? Pero ¿qué nivel de representación tenemos? La gente de un trasfondo diferente al nuestro se siente cómoda entre nosotros. Me pasó algo esta semana. Estaba en una reunión de hombres, de un programa que llevamos en la iglesia que se llama Celebremos la Recuperación. Y yo no sabía, la verdad, como les dije al principio, prácticamente vivimos encerrados ahorita. Y hasta que fue la reunión, yo me enteré que ese día estaba tocando Coldplay aquí en Guadalajara. Eh, y está bien si no sabes quién es Coldplay, por lo que voy a decir, ¿ok? Pero yo sé que la mayoría de ustedes saben quién es Coldplay. ¿Puedes levantar la mano si sabes quién es Coldplay? Sí, ok. Estando en la reunión, alguien dijo: no, es que está tocando Coldplay. Y uno de los cuates dijo: ¿Quiénes son esos? Te confieso, yo por dentro dije: ¿cómo me puedo relacionar yo con un cuate que ni siquiera sabe quién es Coldplay? Eso pensé. Y dije: qué mal, qué mal. Él tiene un trasfondo completamente diferente al mío. Aún en esas, dices: ay, qué importancia, es una tontería. Sí, es una tontería, tienes razón, pero son el tipo de trasfondos, desde esas cosas tan sencillas hasta el nivel económico, el nivel de educación, la escuela donde van nuestros hijos, el tipo de comida que comemos, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio de la Gracia nos trae para que, siendo totalmente diferentes, seamos uno en Cristo Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos a acercarnos a gente que es diferente a nosotros? Debemos cuidar, y yo les animo a esto. Ustedes están en una colonia muy bonita. A mí Jardines del Bosque me encanta, el parque que está ahí enfrente, y luego si todavía creo que está ahí a media cuadra de ustedes, El Caballero, bueno, El Caballero tocó la batería, ¿verdad? Pero hay unas hamburguesas, El Caballero, ahí buenísimas a media cuadra. Cuando llegué a vivir a Guadalajara, yo vivía en esa colonia. Me encanta Jardines del Bosque. Pero les digo una cosa: tenemos que cuidarnos de que nuestra iglesia, con el tiempo, no se convierta en un club de gente afín a nosotros. Sí, está de moda la frase
ven como seas. Yo a veces digo, parecería que esa frase tiene una añadidura ahí que dice, ven como seas, siempre y cuando seas como nosotros. Familia, no necesitamos pura gente como nosotros. Imagínense qué aburrimiento que todo el mundo fuera como yo. Imagínense qué terror que todos fueran como Ches. O sea, no, necesitamos una variedad. Jesucristo está alcanzando y quiere alcanzar a todo tipo de personas. Tenemos que permitir que Dios rompa esas barreras que a veces levantamos. Hazte la pregunta, ¿estás dispuesto a ser amigos con la gente que llega, sea como sea? ¿O solo queremos darle nuestra doctrina a la gente que llega? Adoctrinarles o realmente expresar unidad. Al parecer, la gracia de Dios había producido estas cosas en esta iglesia de Antioquía. ¿Vamos bien hasta aquí? Ches, porfa dime cuánto tiempo me queda porque yo, o sea, honestamente no me di cuenta, perdón. Más o menos cuánto tiempo tengo, ¿no? Yo no te escucho, perdón, pero bueno, está bien. Este, eh, tú dale, órale. Bueno, yo le doy. Ok. La tercer muestra o la tercera evidencia de la gracia de Dios. Sabían que sus pecados habían sido perdonados y no había condenación. Había amistad, gentiles y judíos eran uno. Y la número 3, la santidad. Dice el versículo 26 que fue en Antioquía donde fueron llamados cristianos por primera vez. Y es interesante que fue en Antioquía, el lugar gentil, y no en Jerusalén, el lugar religioso y santo. Ahora, ¿qué relevancia es esto? Eran cristianos porque tenían la apariencia de Cristo, ¿sí? El que no tuvieran condenación o el que se recibieran unos a otros por ser diferentes, no quiere decir que no reflejaban a Cristo Jesús con sus propias vidas, ¿sí? Entonces la santidad estaba presente. Pero hay un aspecto importante también. Algunos dicen que esto de que la gente les llamó cristianos, realmente, y esto lo dicen algunos estudiosos, y yo no sé hasta dónde sea así, pero algunos dicen que al parecer hubo lo que algunos llaman como un oráculo divino, que dijo, este es mi pueblo, estos son cristianos, esta es mi iglesia, una declaración de esa manera. Y eso me hace pensar que nuestra santidad no depende, o sea, todos estamos familiarizados con, con el entendimiento de santidad, que quiere decir, Inaní, tenemos una perrita que se llama Inaní. Quisiera presentárselas, pero no se puede porque habría que mover aquí. Pero bueno, es lo que escuchan ladrar, ¿sale? Inaní, échate ahí, abajo. Tenemos la idea del concepto de santidad, que quiere decir apartado para Dios. Pero la realidad es que la santidad no empieza cuando yo me aparto para Dios. Creo que la traducción más apropiada sería apartados por Dios. Es decir, Dios pone su mano sobre mí y sobre ti y sobre su iglesia y dice, ustedes son míos. La santidad parte de la elección que Dios ha hecho de mí, no de que yo me aparte y haga esfuerzos por vivir una vida santa. Mi vida santa es a partir de la elección de Dios y de su mano sobre mi vida. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Era como si Dios estuviera anunciando en Antioquía, este es mi pueblo porque yo los he escogido para mí. Y es algo muy, muy bueno en lo cual confiar, porque a la hora que estamos plantando una iglesia, a la hora que vamos a un nuevo lugar o abrimos un nuevo grupo y vamos así, tenemos que confiar en el respaldo de Dios, que Dios es el que está diciéndole al pueblo, esta es mi iglesia y son santos, no porque sean gente perfecta, sino porque yo he puesto mi mano santa sobre ellos y de ahí parte su deseo de santidad. Amén. Entonces, ¿sabían que sus pecados estaban perdonados y no había condenación? Eran uno, gentiles y judíos, a pesar de trasfondos diferentes, y su santidad. Ahí se les llamó cristianos por primera vez. Déjenme pasar a la número 4. Había generosidad. La parte final del pasaje que leímos nos dice que bajaron unos profetas
de Jerusalén, y entre ellos uno que se llama Ágabo, que es el mismo que en Hechos 15 le profetiza a Pablo que cuando toma el cinto y le dice que lo van a atrapar cuando vaya a Jerusalén, etc. Pero si me permites tantito, nomás antes de llegar al versículo. Dice que cuando Ágabo profetizó que iba a haber una gran hambre, la cual sucedió en tiempos del emperador Claudio, dice ahí, cuando este profetizó, automáticamente los creyentes participaron en una ofrenda para enviarle a los hermanos más necesitados. Fueron espontáneos en su manera de dar. No se sentaron a calcular, a ver, ¿cómo les ayudamos a los de Jerusalén o a los de Judea? ¿Con cuánto podemos? No, este mes no podemos. No. O sea, la generosidad brotó de una manera espontánea de sus corazones. Fue el instinto natural de sus corazones redimidos, podría decirlo. ¿De dónde viene este tipo de generosidad? Viene de los corazones que han sido tocados por la gracia de Dios. La gracia y la generosidad siempre van de la mano. Te platico dos ejemplos. En Mateo 19, creo que es, un señor chaparrito invita a Jesús a comer a su casa. Él se llama Zaqueo y es publicano. Y cuando tiene a Jesús y están todos los fariseos ahí, sí, están todos los publicanos ahí, Zaqueo se levanta y le dice a Jesús, Señor, todo lo que tengo, le doy la mitad a los pobres. Ahora, los publicanos ganaban mucho dinero porque apoyaban al gobierno romano en oprimir a los judíos. Ellos cobraban los impuestos y Roma les daba la autoridad, ¿sí? Y ponían un soldado al lado de ellos, un soldado romano para custodiarlos. Si tú tenías que pagar impuestos a Roma y tus impuestos eran 10 pesos, vamos a decir, Roma le decía, tráeme 10 pesos, tú cobra lo que quieras. Pero eran judíos, eran compatriotas a los que se estaban transeando. Entonces, el publicano llegaba contigo y te decía, págame 50 pesos. Y tú decías, no, yo le doy 10 a Roma. No, no, no. No, yo tengo autoridad para cobrar lo que yo quiera. Entonces él tomaba 10, se los daba a Roma y se quedaba con 40, se quedaban con la mayor parte. Entonces eran gente muy rica. Cuando Jesús llega a su casa, dice, Señor, todo lo que tengo le doy la mitad a los pobres. Y luego dice, a mí se me hace chistoso como dice, y si en algo he defraudado a alguien, o sea, como a lo mejor, sí, si a eso te dedicabas, papá, se lo devuelvo 4 veces. ¿Cuáles son las palabras de Jesús después de que escucha esto? Dice, ciertamente, hoy ha llegado la salvación a esta casa. La muestra de que Zaqueo había sido invadido por una salvación gratuita era su liberarse generosamente de sus posesiones. Eso hace la gracia con nosotros, familia. Otro ejemplo es la iglesia de los macedonios. Pablo, cuando les escribe la segunda carta a los Corintios, habla de los macedonios y dice esto. Vamos a leerlo si quieres ponerlo ahora sí, gracias. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. A mí se me hace literalmente increíble, refiriéndome a que es imposible de creer lo que está sucediendo en esta iglesia. Aquí está una iglesia en Macedonia, formada por gente, Pablo los describe, que está en grande prueba de tribulación, pero que tienen abundancia de gozo. Es decir, estas dos cosas no se mezclan en lo natural. Grande prueba y abundancia de gozo no van de la mano, ¿sí? No van de la mano. Prueba, grande tribulación y abundancia de gozo. Y luego dice que tienen profunda pobreza, pero abundan en generosidad. Y luego dice, dan conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
Y Pablo pone así para la cereza del pastel, diciendo que piden con muchos ruegos que se les permita participar en esta ofrenda. Todo esto, dice Pablo, es el resultado de la gracia de Dios que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Es un asunto de gracia. Nuestra generosidad es un asunto de gracia. Y quiero invitarte, familia, quiero invitarles. Si hemos de ser una iglesia de gracia, hemos de ser una iglesia espontáneamente generosa. Si la gracia ha invadido tu vida, una de las primeras cosas que van a suceder en tu vida, al igual que en Zaqueo, es que vas a dar con liberalidad. Vas a tener un corazón para el necesitado. Vas a dar para el sostenimiento, para el apoyo y para la edificación de tu iglesia local. Vas a calcular en tus ingresos, ¿sí?, la parte que le corresponde a Dios. Esta gente, ni los de Antioquía ni los macedonios, calcularon. Y yo sé que todos podemos decir, es que ahorita la cosa está apretada, no puedo dar. Lo que aquí Pablo dice es que los macedonios dieron conforme a sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. En su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Te digo una cosa, a muchos de ustedes no los conozco y no tengo el derecho, ¿sí?, de hablarles de una manera ni ofensiva ni autoritaria al respecto de esto o de ninguna otra cosa. Pero déjame decirte lo que yo observo. Observo que la gente que gana buenas cantidades de dinero dice, no, pues ¿cómo voy a dar el 10%? Es muchísimo. Y la gente que gana pocas cantidades de dinero dice, ¿cómo voy a dar el 10%? Sería muchísimo. Y yo digo, o sea, es el mismo mecanismo. La verdad es que las cantidades que damos no tienen que ver con cuánto ganamos o cuánto percibimos. Por eso Dios estableció la ley del diezmo. Un 10% es lo mismo para el que gana 100 pesos o para el que gana 100,000 pesos. Y yo quiero invitarte, familia, quiero invitarles, Central Gracia, a que caminen en generosidad. Una de las cosas que más va a bendecir su iglesia a medida que crecen, a medida que madura la iglesia, es que sea una iglesia generosa. Va a haber gente necesitada que va a llegar con ustedes, ¿sí? Que haya un fondo que sea preparado por todo lo que la familia está dando para poder bendecir. Que haya suficiente dinero para pagar la renta mensual para este lugar que físicamente no lo conozco, pero cada vez que veo imágenes se ve increíble. O sea, que haya entre nosotros varios saqueos que digan, Dios me ha tratado con tal gracia que qué importan mis posesiones, yo las puedo dar, me puedo deshacer de ellas. Lo que más valor tiene es la salvación que he recibido en Cristo, que ahora soy la justicia de Dios en Él y que puedo vivir libre de condenación en Cristo Jesús. Una iglesia de gracia siempre va a ser una iglesia generosa. Y esto es lo que Bernabé vio ahí en Antioquía. La última. No deberíamos tener que decirlo con todas las características que ya hablamos. Pero al parecer Antioquía era una iglesia libre de legalismo. No había legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es tratar de mantener una relación con Dios basada en nuestro comportamiento. Si me porto bien, voy a estar bien con Dios. Si me porto mal, sé que estoy mal con Dios. El mundo evangélico, históricamente, ha estado de acuerdo en la justificación por fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es absolutamente gratuita, dice Pablo, por todos lados, pero en este caso en Efesios 2, 8 y 9. Sin embargo, a pesar de que todos estamos de acuerdo en la justificación por fe, parecería que algunos creyentes quisieran añadir algo más como justificación por fe y comportamiento. Debemos saber que una persona legalista o una iglesia legalista no solamente es aquella que tiene estándares morales o moralistas más altos que los nuestros. Muchas veces le llamamos legalista al que no escucha música rock, al que no baila, al que no fuma, al que no va al cine, ese tipo de cosas. Pero el legalismo es mucho más
que todo eso. El legalismo es tratar de vivir obteniendo perdón y aceptación de Dios a través de nuestra obediencia a reglas. Si estoy justificado, es como soy aceptado y nada tiene que ver mi obediencia a las reglas. Estas personas en Antioquía habían recibido un evangelio diferente y descansaban en la verdad de lo que se les había enseñado. Por eso Pablo y Bernabé estuvieron ahí un año con ellos. Tu justificación y mi justificación son inmediatas delante de Dios. En el momento que venimos a Cristo. No existe en la Biblia esa frase que decimos, ay, jole, es que fulanito de tal es muy cristiano. No, eres cristiano, no eres cristiano. Estás justificado, no estás justificado. Y el creyente más débil y el creyente más devoto están igualmente justificados delante de Dios. Antioquía parecía no tener problemas en estos asuntos, ya que la gracia de Dios los había invadido y estaban seguros en la aceptación ofrecida en el Evangelio de gracia de Cristo Jesús. Yo quiero invitarles a que siempre permitamos que la gracia de Dios nos invada e invada la vida de nuestra iglesia y la vida de nuestro corazón y de nuestras personas, para que entre nosotros sean claras las evidencias de la gracia. Que podamos vivir con libertad de saber que nuestros pecados han sido perdonados y vivamos libres de condenación. Hijitos, eso no quiere decir que no pecamos. Hijitos, estas cosas les he escrito para que no pequen, nos dice el apóstol Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pecaste, corre a Jesús, Él es el justo y te va a llevar delante de Dios para que vivas libre de condenación. Que podamos vivir con esa libertad. Que podamos tener amistades genuinas y mucha aceptación con aquellos que son diferentes a nosotros. Sabiendo que nuestra santidad, ¿sí?, viene de Dios y reflejamos a Cristo, porque Dios es el que anuncia y nos aparta que somos su iglesia. Que podamos vivir siendo generosos, que podamos vivir sin legalismo en base a todo esto. Que Dios nos conceda este tipo de iglesia. Yo sé que para ustedes Antioquía tiene un significado especial y han predicado y han hablado mucho acerca de Antioquía. Yo te invito de veras a que abraces estos valores y a que corramos detrás de todo esto para vivir para la gloria de Dios. Amén. Permítanme orar. Vamos a orar. Yo quisiera orar por ustedes como iglesia, si me lo permiten. Señor, te quiero dar gracias por la iglesia Central Gracia y pedirte, Dios, que edifiques este tipo de iglesia como Antioquía, lo edifiques ahí entre ellos. Que haya generosidad, que no haya legalismo, que el legalismo ni se perciba ni se huela entre ellos. Que no haya condenación a sí mismos o unos a otros. Que haya un pleno conocimiento del evangelio que nos perdona de nuestros pecados, Señor. Que haya santidad iniciada por ti, producida por ti. Y que el nivel y el grado de aceptación que haya entre ellos, Dios, atraiga a muchas personas. Atraiga a muchas personas que en otros lugares tal vez no se sientan aceptados, que ahí se sientan aceptados, lleguen a estar en casa. Edifica este tipo de iglesia, Señor, y que el poder de tu gracia invada a cada individuo e invada a la iglesia Central Gracia en su totalidad. Todo para la gloria tuya, que tu Espíritu Santo, Señor, ahí esté, que los líderes reflejen, modelen esto y que esto sea evidente, que en Central Gracia lo más evidente es tu gracia, Señor, para la gloria tuya, Señor. Que sean conocidos por gracia, no que sean conocidos por esto o aquello, o cómo hacen esto o su local, no, que sean conocidos por reflejar la gracia de Dios, para tu alabanza y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.